Shalom a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo aquí en Judeohistoria de este podcast de Diálogos de Judeohistoria. Yo sé que hace mucho que no subía un nuevo episodio, pero me estaba reservando para este y ahora van a ver el invitado que tengo, que generalmente está en la posición de entrevistador y ahora está en la posición de entrevistado. Lo pueden ver ya aquí, que se llama Daniel Baquerin. Shalom, Daniel. Shalom, Ariel. Muchas gracias por invitarme a este espacio y cuando quieras podemos empezar. A mí me gustaría preguntarte, primero, gracias por estar aquí. Tú tienes un podcast, por eso dije que generalmente estás del lado del entrevistador, no del entrevistado. Sí. Ahora tú vas a responder preguntas, no a hacerlas, pero tú tienes un podcast. Sí, yo tengo un podcast que se llama El Cambio de Guardia. Empezó hace más o menos 1 año y 4 meses. Y básicamente es un podcast en libertad y puede venir cualquier persona de cualquier parte, cualquier background, diríamos, cualquier tipo de persona y un poco el eje central sería la libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de prensa y que cada uno venga y me cuente lo que estime oportuno contarme. Yo la verdad es que dejo bastante hablar a la gente y es verdad, como tú decías, Ariel, que ahora es un poco raro verme en este papel, pero como ya es el 4º podcast en el que participo, pues ya tengo los nervios más calmados. Genial. Bueno, tenemos en común eso, ¿no? Que yo, por lo general, también dejo hablar a mis invitados. Por aquí han pasado desde judíos ortodoxos, rabinos, hasta judíos mesiánicos que creen en Jesús y todos han tenido total libertad para decir de todo, lo cual también hace que yo reciba críticas de algunos sectores de mi público. A mí me gustaría, 2 cosas me interesan de lo que has dicho. Nosotros vamos a poner aquí en la caja de descripción, para quien no te conozca, que te tiene que conocer, los links tanto a tu YouTube como a tu Instagram, como a todas las redes sociales que quieras promocionar. Me intriga desde que conozco, y nunca te lo pregunté, el nombre, El Cambio de Guardia. ¿Qué significa y por qué escogiste ese nombre? Bueno, pues El Cambio de Guardia ya lo he dicho en algún sitio más, pero a ti no te lo había contado todavía. Básicamente es una canción de Bob Dylan. Es una canción de Bob Dylan en inglés que es The Changing of the Guards, que es el cambio de guardia o el cambio de la guardia. Y cuando se me ocurrió la idea de montar este podcast o montar este canal de YouTube, que básicamente se centra en entrevistas, mis reflexiones, etcétera, pues estaba escuchando esa música cuando surgió la idea. Yo iba con una persona en el coche, un viaje en el oeste de Irlanda, que es un país espectacular. La gente que no lo conozca, yo lo recomiendo 100%. Y en ese momento surgió la idea, pues ya te digo, un ambiente laboral en el que yo me movía que no era el más idóneo, pues me aburría, no encontraba un poco mi sitio y de ahí surgió la idea y estábamos escuchando esa canción y dio la casualidad que fue esa canción, porque es de mis canciones favoritas. Bob Dylan es de mis artistas favoritos y se dio la casualidad que era El Cambio de Guardia, que luego sí que es verdad, Ariel, que también se mezcla un poco con lo que yo quiero causar con el canal, que es un poco ese cambio de paradigma, hacer a la gente reflexionar, hacer que la gente tome responsabilidad sobre sus vidas y que no dependan tanto de los demás y que siempre se responsabilicen cada uno de sus actos, ¿no? Genial, me gusta, quizás la gente no lo sabe, pero Bob Dylan es judío. Por eso también. Claro, no, y de hecho la gente quizás no lo sabe porque ese no es su nombre real. De hecho, su apellido real es Zimmerman. Zimmerman, eso es. Claro, y quizás un detalle curioso para mucha gente que está viendo esto, que se está enterando ahora que Bob Dylan es judío, que bueno, lo nombro, no tiene nada que ver, pero este canal es un canal judío, Judeohistoria, en donde tocamos todo lo que tiene que ver con el judaísmo e historia judía, y de hecho por eso estás tú aquí de invitado hoy, porque hace unos meses tú estuviste en Israel. De hecho, ahí fue donde nos conocimos. Viniste con un colega tuyo, Mario Paso, que le mandamos desde aquí un fuerte abrazo y un saludo, que también va a estar invitado a este canal. Y tú viniste a Israel, ¿era tu primera vez? La primera vez. Y me gustaría preguntarte desde entrada, ¿por qué? De todos los destinos que hay, ¿no?, en el mundo posibles, ¿qué te lleva a ir a una agencia de viajes o a entrar a internet y comprarte un pasaje al aeropuerto de Tel Aviv, siendo cómo está la situación ahora mismo en Medio Oriente y particularmente en Israel? Seguramente mucha gente te ha dicho, mejor no, es peligroso, hay guerra, ¿cómo te vas a un lugar así? ¿Por qué decidiste venir a Israel? Bueno, pues yo creo que también para intentar mostrarle a la gente otra realidad.
creo que en Occidente estamos siendo bombardeados por una propaganda bestial que no hace más que confirmar, a mi modo de ver y en mi opinión, que el pueblo judío, o lo que se denomina los sionistas, que es un término que se escucha en cualquier conversación y ya me da hasta rabia escucharlo. Pasa algo, son los sionistas. Pasa esto, otros, se queman los bosques en Argentina, son los sionistas. Me sale una peca en no sé dónde, son los sionistas. O sea, ya cansa un poco el tema. Y básicamente, pues yo lo que quería era mostrar otra cara de Israel, ir yo y experimentarlo por mi propia, tener la experiencia mía de viajar al terreno y decir, vale, yo he estado allí, me lo han contado de una forma y ahora lo estoy empezando a entender de otra. Y sigo, Ariel, aunque tú no lo sepas, entendiéndolo de otra forma ahora que he vuelto a España. Lo cual es todavía más interesante, pero sobre todo eso, contar una historia diferente, conocer al pueblo de Israel y yo diría que es un cambio que he venido experimentando en los últimos años, porque yo en este tema he cambiado, bueno, de la noche y el día. O sea, para que te hagas una idea, yo esto no lo he contado en ningún sitio, pero yo he pasado de decir que el Estado de Israel es un Estado que ha ocupado ilegalmente tierras y que el pueblo palestino se merece tener el país para ellos solos, o el territorio para ellos solos, a una posición totalmente contraria. Una posición de, si no se aseguran ciertos territorios para el pueblo israelí, para el pueblo judío, el pueblo judío tiene el peligro de desaparecer de nuevo. O sea, básicamente esa es mi perspectiva a día de hoy. No sé si responde a tu pregunta. No, fuerte, fuerte el cambio, ¿no? De 180 grados. Y de hecho es algo de lo que te voy a preguntar después, porque vamos a hablar un poco de las cosas que tú has estado haciendo, gente con la que te has encontrado, lugares a los que has estado visitando. Y más adelante sí te voy a preguntar un poco tu opinión personal, ¿no? Sobre qué es lo que debería pasar o cómo evalúas tú la situación o el futuro cercano después de haber visto lo que viste. Pero me gustaría ir poco a poco, me gustaría ir haciendo, si te parece, una especie de cronología más o menos parecida a la que tú hiciste en Israel. Es decir, vamos a ir por tu itinerario, tú llegaste y el avión aterriza en el aeropuerto internacional, que se llama el aeropuerto de Ben Gurión, y te quedaste los primeros días en Tel Aviv, ¿cierto? Cierto, los 2 primeros días, sí. Los 2 primeros días te quedaste en Tel Aviv y, bueno, yo te sigo en Instagram y de aquí animo a que la gente te siga también en Instagram. Como digo, aquí en la descripción está el enlace. Y yo veía tus historias, incluso antes de conocernos personalmente. Una de las primeras cosas que hiciste fue salir a comer carne y a tomar agua con gas. Que de hecho, para los que no lo conozcan, Dani solo come carne y toma solo agua con gas, ¿correcto? Efectivamente, Ariel. Es una de las cosas que tengo, es mi pecado. Solo como carne, agua con gas, no bebo alcohol y básicamente mi sustento son proteínas y grasas animales. Entonces fuimos a cenar, Mario y yo, y ahí descubrí un poco lo que es Israel y los precios de Israel también. En cuanto a Súper alto. Sí, super altos. claro. Altos. Sí, Super clarísimo todo. No, salir a comer carne. No, si tú quieres comer carne todos los días, se te va un poco de presupuesto con cualquier trabajo normal. La carne aquí es súper cara, la comida aquí es súper cara. Es uno de los tantos problemas que tenemos. Pero sí me gustaría preguntarte sobre eso, ¿no? Sobre esa primera impresión de, entre comillas, llegar a un país a priori en guerra y salir a la calle. ¿Qué fue lo que viste? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Te dio miedo? ¿Sentiste peligro? ¿Tuviste que salir con chaleco antibalas y casco, con una Kalashnikov en la mano? ¿Cuál fue tu primera impresión? Bueno, yo diría que más que a la calle, en el propio aeropuerto, ¿no? Porque siempre nos han hablado en la prensa occidental, de el estado de apartheid, el estado de la discriminación a las minorías étnicas. Y claro, tú llegas al aeropuerto de Ben Gurión y lo que te encuentras es gente de diferentes etnias, todos israelíes, todos pasando por los mismos controles. E incluso lo más anecdótico sería que gente que se veía que eran judíos ultra ortodoxos, pero que pasaban con nosotros, los extranjeros, por el control de policía, eran inspeccionados de una forma más, vamos a decirlo así de esta forma, más severa, de alguna forma, que los israelíes árabes que pasaban por otro control, porque eso lo hemos visto, tanto Mario como yo, cuando bajamos lo vimos. Entonces, la primera sensación que te da es que de estado de apartheid tiene bastante poco, que no hay ningún tipo, al menos a simple vista yo no vi ningún tipo de discriminación. Y luego cuando ya sales a la calle y das una vuelta por Tel Aviv, pues te das cuenta que a pesar de ser un estado o un país que está asediado y que lleva lleva en guerra desde el 48,
La gente es bastante alegre. Y la gente y sobre todo cuando les dices que eres español y demás, pues en vez de mostrarte una cara rara o incluso igual, no sé, tratarte mal, todo lo contrario, les dices que eres español y no se van al tema de la política, que podría ser, claro, eres español, tu gobierno no hace más que hostigar de alguna forma al gobierno israelí, al pueblo judío, pues todo lo contrario. O sea, he de decir que en Tel Aviv y bueno, en Israel en general, a mí nadie me ha tratado mal por ser español. Lo cual cambiaría un poco si damos la vuelta a la tortilla, como se dice aquí, y vemos la otra cara del disco, que sería judíos viajando al extranjero, y hay pruebas ya en internet y en muchos sitios, aunque digan que es una falsificación o que lo han creado los sionistas, todas estas historias. En España incluso ha pasado en varios lugares. Sí, sí, por eso te digo, en España, en Europa, en aeropuertos, en hoteles, en Polonia, el último caso ha sido en Polonia, que lo he visto hace creo que 2 semanas o algo así. Entonces, te da la sensación de que cuando tú viajas, el pasaporte español es muy bueno, y cuando viajas y te cuentan otras historias, gente que porta un pasaporte, como puede ser el israelí, pues tiene otro tipo de problemas. Sí. Y la gente en la calle, ¿cómo la describirías? ¿Te parece gente de una sociedad occidental? ¿Te parece gente de una sociedad que vive en una democracia? ¿Sentías que estabas en Medio Oriente o podría parecer esto más un estilo más europeo? ¿Cómo lo defines? Uf, yo diría que es más una mezcla. Yo diría que sí que creo que tiene valores de Occidente, porque al final los valores occidentales son los valores judio-cristianos, pero tiene todavía esa esencia de Medio Oriente que es tan atractiva, en mi opinión, y esa mezcla cultural que hace al país de Israel pues un país hermoso, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí. A mí, sí, no, esa mezcla a mí me gusta también y yo siempre le digo, bueno, yo me dedico a traer grupos de turistas a Israel y de peregrinos. Esa mezcla, esa diversidad se ve mucho en el contraste Tel Aviv-Jerusalén, sobre todo, o cuando te vas del centro de Israel hacia el norte, hacia la zona de Galilea, hacia Nazaret, cosa que también has hecho y de lo que vamos a hablar. Pero tú a Israel viniste a conocer, viniste a pasear, pero también viniste a trabajar. Sí, Y principalmente, sí, yo diría que al final he trabajado más que paseado. claro, y creo que fue la primera entrevista que hiciste, ¿cierto? La primera entrevista grande que hiciste. Decidiste entrevistar a Luis Ar, que Sí. estuvo secuestrado por Hamas en la Franja de Gaza y fue liberado en una operación de rescate. Primero preguntarte qué es lo que te lleva a entrevistar a Luis Ar y a darle voz en un medio como el tuyo. Y segundo, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de su testimonio? Bueno, lo que me lleva es de lo que venimos hablando en este podcast. Siempre sea, y de hecho yo invito a todas las personas que quieran hacer la prueba que se vayan a cualquier buscador online de internet y busquen 7 de octubre de 2023 Israel. Yo te garantizo que vas a encontrar un montonazo de medios de comunicación digitales que van a empezar el encabezado de los titulares con el ataque que llevó o el ataque masivo que lleva a cabo Israel a partir del 7 de octubre, pero como que se ha borrado un poco de la memoria qué es lo que originó todo esto o nos lo han querido borrar. Entonces yo lo que quería de alguna forma era hablar con una persona que ha sufrido en sus propias carnes esta experiencia tan mala, que me parece, porque yo creo que una cosa de las que puedo transmitir en el podcast es que la gente se siente a gusto hablando conmigo, que yo simplemente guío el podcast, pues antes lo estructuraba más, ahora ya es cuéntame tu historia y vamos viendo dónde podemos ir tirando, o sea que es bastante tranquilo. Yo creo que Luis se sintió bastante cómodo conmigo y simplemente dar una visión diferente para que la gente también vea que el 7 de octubre pasó algo muy, muy bestia, que la gente se tiende a olvidarse de ello, y es que fue la matanza más grande de judíos desde el Holocausto, que es algo que te puede romper los esquemas, porque el Holocausto pasó en los años 40 del siglo pasado y ahora en 2023 pasa esta historia. Y yo, es cierto que había venido ya preparado pues yo había visto ciertas escenas, he visto los vídeos que ha visto todo el mundo, luego te contaré otra cosa que luego me di cuenta después. Y claro, tener este testimonio para mí fue muy especial. De hecho, creo que en el podcast se puede ver que hay una parte en la que Luis se emociona y hasta yo casi me pongo a llorar. Porque yo soy una persona muy, muy fría, es verdad que soy frío, pero tener una persona que lo ha pasado tan mal, 129 días secuestrado por Hamas, la forma en la que cuenta el secuestro,
La forma en la que cuenta cómo entraron a su kibutz, la forma en la que les arrastran, les llevan de un sitio para otro, los túneles. Luego la estancia. La estancia, 129 días, a las mujeres las salen en un acuerdo de intercambio de rehenes, pero él y su suegro se quedan, no es su suegro, es el hermano de su actual pareja. Se quedan 50 días más o 60 días más con los terroristas. Sí, Fernando, sí. Fernando, eso es. Sí. Te cuentan un poco lo que les dan de comer, cómo intentan ellos evadirse de la realidad. Son un montón de cosas. El rescate, que luego es súper épico, que parece de una película. O sea, para mí, la historia de Luis Har es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que las balas no les dieran cuando entran en los refugios. Es un milagro que la turba de gente que les estaba esperando en Gaza no les matase allí mismo. No, sí, la historia de Luis Har es realmente impactante y como él la cuenta también, y como tú dices, en la entrevista que tú le haces, se lo ve a él muy relajado, se lo ve muy a gusto. Más de una hora creo que dura la entrevista. 1 hora y 10, sí. Sí, 1 hora y 10, y hablando tranquilamente de qué fue lo que pasó, contando su testimonio, que es en partes muy duro y en partes muy emotivo. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿hay algo de su testimonio, alguna cosa que te haya contado que todavía cada tanto la sigas recordando, alguna cosa que haya sido así muy fuerte, algo que se te haya quedado clavado en el cerebro y que no lo puedas olvidar? Te voy a contar dos cosas. Algo fuerte, que sí se me quedó grabado en el cerebro, que hasta el día de hoy todavía no he podido borrarlo, y no creo que tampoco sea necesario borrarlo, simplemente mantenerlo ahí creo que está bastante bien. Es el hecho de que cuando entran al kibutz, las personas estas que viven en la franja, ¿no? Pues, claro, están cayendo cohetes y ellos se creen que simplemente es uno de estos ataques que normalmente llevan a cabo, pero no, era una invasión a gran escala de la zona sur de Israel, y lo que hacen estas personas, van a una fábrica que está cerca del kibutz, creo que es una fábrica de plástico, creo que Luis menciona en el podcast, y lo que hacen es prenderla a fuego. Entonces hacen ver como un disguise, no sé cómo decirlo, como una farsa de que esa fábrica se ha prendido porque ha caído un obús, un misil, y tienen que ir los miembros de seguridad del kibutz a ver qué pasa. Entonces salen y les están esperando los miembros de Hamas para hacerles una emboscada y los matan a todos. Pues en el momento mueren 9 personas que son los encargados de la seguridad del kibutz. Entonces eso hace que ya campen a sus anchas, entren, desvalijen. Eso es parte de lo que te quería contar. La otra cosa, que también es importante, es que no solamente entran estas personas armadas desde Gaza, sino que también entran civiles. Civiles que no van armados y que lo único que quieren es robar todo lo que puedan, televisores, coches, electrodomésticos, todo. Lo cual me parece incluso más vil todavía que el propio acto de matar, que ya es malo de por sí, pero que luego pensarías, bueno, ¿sabes? ¿Cómo puedes aprovechar una circunstancia como esta para encima aprovecharte de la gente que está herida, de la gente que lo está pasando mal? O sea, una total falta de humanidad. Y luego, por otra parte, algo bueno que se me quedó y que lo recuerdo todos los días es cuando le pregunto sobre su pareja, su mujer. Cuando se ven en el hospital, cuando se ve con su familia, cuando se llaman por teléfono, que es la primera vez que hablan, pues eso, en 60 días, no sabían si iban a salir. Y a Luis, pues se emociona mucho y prácticamente se le saltan las lágrimas, y a mí casi también. Y ese momento tan especial y tan íntimo es algo que lo voy a llevar siempre conmigo. La verdad es que es una pasada tener este tipo de experiencias. Y bueno, y yo personalmente te agradezco mucho también, como israelí, que hayas traído este testimonio en tu podcast, porque es lo que tú dices, ¿no? Si la gente busca 7 de octubre en los medios tradicionales, seguramente en algún lugar encuentre cosas de los secuestrados israelíes, quizás muy al fondo, en el mejor de los casos, en el peor no, y en la gran mayoría de casos de lo único de lo que se habla es de la represalia israelí que vino después, que bueno, muchos también la estaban esperando y la estaban deseando precisamente para ponerse a hablar mal de Israel.
Y me gusta eso que dices también de no hay que olvidar ese tipo de testimonios, que está bien que haya cosas que se nos hayan quedado ahí marcadas y por tanto yo te quiero agradecer personalmente por haber traído este testimonio que es espectacular y que lo tengas en tu podcast y que podamos escuchar a Luis durante una hora, más de una hora, contando lo que los salvajes de la Franja de Gaza le hicieron. Así que bueno, principalmente gracias por haber hecho eso. No, ya ves, es un placer, ya te digo que fue una experiencia extraordinaria. Como todo el viaje en Israel, he de decir. Sí. Muy bien. Luego de ahí, como dijiste al principio, estuviste un par de días en Tel Aviv y te fuiste junto con Mario a Jerusalén. Y Sí, estuviste otros tantos días en Jerusalén. Ahí fue donde nos vimos, ¿cierto? De hecho, creo que fue al día siguiente de que llegaste a Jerusalén, que nos encontramos en la ciudad vieja de Jerusalén y estuvimos dando vueltas por la ciudad vieja de Jerusalén prácticamente todo el día, desde la mañana temprano hasta que se nos hizo de noche. Y cambiando ahora sí, radicalmente de tema, me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia notaste entre Jerusalén y Tel Aviv? Que un poco ya lo has dicho, ¿cierto? Un poco ya hemos hablado de eso. Y si puedes escoger un lugar de la ciudad vieja de Jerusalén que por algún motivo te haya llamado más la atención que otro, o que hayas dicho, este lugar es increíble, o incluso que lo hayas convertido en tu lugar favorito de la ciudad vieja de Jerusalén. sí. Bueno, pues como tú dices, ya te digo, llegamos al segundo día, al tercer día de Israel, nos vamos a Jerusalén y el cambio es bestial. O sea, el cambio es de la noche al día. Pues te empiezas a encontrar a judíos ultraortodoxos vestidos blanco y negro la kipá, con el sombrero, las mujeres más tapadas, menos, pues bueno, pues un sitio más cerrado, más hermético, pero más auténtico también, en mi opinión. Y en Tel Aviv me lo pasé muy bien y está genial y hay una buena onda y eso parece, pues no sé, California, yo diría. Pero para un choque cultural más bestia, que es algo que a mí personalmente me atrae más, yo me quedo con Jerusalén 100%. Por no sé, es como Medio Oriente tiene algo e Israel tiene algo fantástico. Yo todavía, fíjate, a día de hoy no sabría decirte lo que es, Ariel. O sea, creo que es algo tan especial que incluso gente no creyente que va siente cosas. Y cuando vas a Jerusalén y empiezas a caminar por la ciudad vieja y ves también una de las cosas interesantes que es que tampoco encuentras una delimitación tan clara entre los diferentes barrios, ¿no? Entre el barrio armenio, el barrio cristiano, el barrio judío, el barrio árabe. No ves una demarcación, pero tú sabes que has cambiado te has movido a otro país. Pero no lo ves en las calles, o sea, simplemente pues un gesto, una mirada, un idioma. Y es algo espectacular y ya te digo, incluso para gente no creyente es fantástico, es una experiencia de por vida. Y el lugar, no sabría decirte un lugar, pero yo creo que el lugar más top, al menos donde una persona no creyente como yo ha sentido algo especial, yo diría que es el Muro de las Lamentaciones, Ariel. Yo creo que ahí es un sitio que, pues no sé si será las personas que están rezando, cómo están rezando, pero es como que te envuelves, algo muy místico y muy especial que no sabría describirlo, pero que sabes que está ahí. Y cuando tocas el muro y pones la cabeza en el muro, te vienen un montonazo de imágenes de paz, o sea, te encuentras en paz contigo mismo. O sea, yo me encontré en paz conmigo mismo y me dio tiempo para reflexionar y no sé, es que fue tan especial que la gente que se lo encuentro dice, bueno, ya está el típico tío este que, no sé, que viaja y se cree mejor que nadie. No, yo de verdad que lo he dicho en muchas ocasiones. Ahora mismo me considero no creyente, pero esa experiencia en el Muro de las Lamentaciones me pareció algo brutal y algo que no sabría ni siquiera explicar a día de hoy. Fíjate. Y hablando del muro, bueno, es lo que todos los judíos del mundo que visitan por primera vez Israel, los judíos de la diáspora, anhelan llegar siempre al Muro de los Lamentos. Es lo primero que quieren ver y luego ya verán todo lo demás. Pero sí, es ese lugar que por lo menos para el pueblo judío representa muchas cosas, la esperanza, el anhelo, el recuerdo, toda la historia por la que hemos tenido que pasar. Y justo en el cótel, ya se estaba haciendo de noche, tú y yo grabamos un pequeño podcast, ¿cierto? Un mini podcast de menos de 30 minutos, que lo pueden ver también, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción, lo tienen ahí en el canal El Cambio de Guardia.
en donde principalmente hablábamos con el muro de fondo súper bonito, ya un poco anocheciendo. Me hiciste muchas preguntas sobre sionismo, sobre lo que es el sionismo, sobre el derecho del pueblo judío de tener un país y de retornar a su tierra. Me interesa mucho saber por qué querías hablar de ese tema precisamente ahí. ¿Por qué escogiste ese escenario para hablar precisamente de algo que, como tú dijiste al principio, está tan mal entendido fuera de Israel? Y luego también, si ese vídeo te ha causado problemas desde el punto de vista de comentarios o de gente que te ha llamado la atención o que te ha dicho, mira, ¿cómo traes a alguien hacia el canal? Vale. Pues a ver, yo el sitio es porque me parece que es el sitio más importante para el judaísmo y creo que era necesario hacer el vídeo en esa parte de Jerusalén. ¿El por qué? Bueno, yo creo que es el término del sionismo, el movimiento sionista. Yo creo que es un término que está tan tergiversado y tan, si me permites la expresión, prostituido por ciertos medios de comunicación y ciertos también partidos políticos, sobre todo aquí en España, que la gente no se llega nunca a plantear de dónde viene el término, quién lo inventó, por qué se inventa, cuáles son las razones detrás de este movimiento, qué busca, etcétera, etcétera. Y yo creo que en la cultura popular el sionismo es algo malo, ¿no? Es algo que la gente ve como algo oculto, gente que quiere dominar el mundo, gente que tira de los hilos. Eh, sí, o sea, lo que te comentaba un poco al principio del podcast, que yo creo que la gente oye la palabra sionismo y ya se vuelven locos. Y el sionismo no es más que lo que acabas de decir tú antes, que el pueblo de Israel retorne a la tierra donde vivían sus ancestros y tengan el derecho a desarrollarse y vivir en este país y que nadie les haga daño. Eso es lo que busca el sionismo. Otra cosa diferente será lo que hacen las élites políticas, que ya sabemos lo que hacen las élites políticas, pero no solamente en Israel, en Arabia Saudí, en Estados Unidos, en todos los sitios. Eso es diferente. Vamos un poco a la gente de a pie, a la gente que lo ha pasado mal durante tantísimos años y que han sido perseguidos durante tantísimos años. Y yo personalmente no creo que se me pueda acusar de una persona que esté a favor de ningún tipo de Estado. Quiero decir, yo como anarquista no creo en los Estados, pero creo fervientemente en que las personas y los pueblos tienen derecho a vivir en paz. Y cuando cuando las sociedades intentan destruir a un pueblo, ese pueblo tiene derecho a defenderse y a buscar, de nuevo, las fronteras naturales del país donde ellos vivían, que todavía había judíos. Entonces, cuando llegan en el siglo XIX, ya hay judíos allí viviendo, y reclamar esa tierra como suya, porque es la tierra de sus ancestros, una vez más. Y hay pruebas. Esto no me lo invento yo. O sea, el término Palestina, a efectos históricos, es una invención. Es una invención de los romanos rescatada por los británicos. Fin. O sea, es un término que incluso los palestinos de entonces ni siquiera utilizaban, los árabes palestinos. Entonces, claro, te das cuenta de que toda la narrativa que te han montado y que te han preparado en la cabeza durante los últimos 25 o 30 años de tu existencia se basan en mentiras. ¿Sabes? Entonces, yo creo que también un poco hacer ese podcast allí contigo o esa entrevista rápida de 25 o 30 minutos fue algo muy especial porque me lo está contando un sionista en Jerusalén, en la Ciudad Santa, y encima en el Muro de las Lamentaciones, que representa el lugar santo por excelencia para el pueblo judío. Pues una vez más, ese tipo de experiencias no son incomparables, o sea, no tienen precio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tuviste problemas en los comentarios? Y la segunda parte de la pregunta. ¿Hubo polémica? Sí, claro, sí. Estuvo entretenido, ¿cierto? Bueno, si te vas a cualquiera de los reels que subí luego a Instagram, pues puedes ver los comentarios. Puedes ver comentarios de ya están los sionistas, ya están mintiendo, que cara mentira. Y sobre todo, que eso, bueno, que al final no está de más, pero que te pongan el típico Free Palestine, ¿sabes? Para mí es como en plan, o sea, ni siquiera quieres ni debatir. Ya pones el eslogan, ¿vale? La etiqueta que te han puesto que tienes que decir, el discursito, y ya está, y te vas a tu casa. Es que básicamente es así. Básicamente es así, pero bueno, sí que te trae algún problema y ya me lo habían advertido antes de que yendo a Israel, pues que te podía ir más, y a mí mi cuenta me fue al revés. Ariel, al revés, o sea, mi cuenta no ha crecido más que cuando he estado en Israel viajando. A mí, te digo, a mí no me molesta que la gente critique las cosas que hace el sionismo o critique al Estado de Israel
o que incluso critique al sionismo histórico diciendo el argumento contrario, pero tráeme argumentos, tráeme datos, explícame por qué. No me vengas con una banderita o con una sandía o con un desde el río hasta el mar, porque entonces no quieres debatir, no quieres datos. Y eso es lo que yo siempre digo. Y una de las cosas que tú dijiste recién, dijiste yo soy anarquista, y ahí me gustaría un poquito meterme ahí. Cuando estuvimos en Jerusalén, tú dijiste yo soy libertario. Sí, sí. Ahí me gustaría preguntarte si ves compatible el anarquismo con la idea del sionismo, a pesar de que tú dijiste yo no creo en ningún Estado. Yo creo que el sionismo en sí, que busca la creación de un Estado, lo que busca en realidad es la protección del pueblo judío. Lo que pasa es que a día de hoy, y poniendo las cartas sobre la mesa, tenemos que jugar con las cartas que se nos ha dado. Y ahora mismo es el estatismo puro y duro. O sea, no hay sociedades libres al 100% que se rijan por unos principios anarquistas, anarcocapitalistas, unidades políticas independientes. Entonces, si nos movemos a tierra, si nos ponemos en tierra y decimos qué podemos hacer para proteger al pueblo judío, está claro que el Estado de Israel es lo único que les puede proteger. Entonces, estamos mezclando el anarquismo o el anarcocapitalismo, que básicamente los principios son vida, propiedad y libertad, con un movimiento que de base o de fondo lo único que busca es la protección del pueblo judío frente a los exterminios, las matanzas, las persecuciones, etcétera, etcétera. Yo creo que desde esa línea sí que se podría construir una unión, ¿no?, entre el liberalismo y el sionismo. Y aparte hay otra historia que yo también últimamente me he estado documentando más después de que llegué de Israel, que es que si nos echamos la vista atrás, cuando a Moisés le entregan la tabla de las leyes, ¿vale? Ese movimiento es un movimiento de esclavos. Es un movimiento que sale de Egipto y busca la libertad individual y el colocarnos a todos en una esfera en la que todos somos iguales ante la ley. Y yo creo que este mensaje ni siquiera a día de hoy cala, pero es que cuando los judíos empezaron este movimiento tampoco calaba mucho. Y de ahí yo creo que muchas de las persecuciones vienen exactamente de ahí, de una forma de vida, ya sea tradición judía o tradición cristiana, de intentar poner al individuo por delante y que ningún individuo sea mayor que el otro. Y creo que la división de poderes, todo lo que es la cultura occidental viene de esa base. Y creo, sinceramente, que hay personas que no les gusta mucho eso. Entonces, un movimiento de esclavos que trae la paz, la libertad individual, la igualdad de derechos, el fin de la esclavitud, que nos quiere tratar a todos como iguales. Yo creo que eso era muy peligroso entonces y creo que lo sigue siendo ahora, Ariel. Entonces, ¿a quién me recuerdas con ese discurso? Seguramente a alguien a quien tú también debes apreciar porque también se define como libertario, es el presidente actual de Argentina, Javier Milei, que él no es judío, pero también se acercó mucho al judaísmo y muchas veces en sus discursos trae temas judíos y yo lo he escuchado hablar al respecto de los esclavos y de cómo el judaísmo es un movimiento de liberación de esclavos que se quieren liberar y que quieren la igualdad. Es decir, es algo que sí, ahí se puede encontrar una analogía y podría tranquilamente ser compatible y me gusta que lo traigas de esa manera. Ese día estuvimos en el Monte del Templo también, ¿te acuerdas? En la explanada de las mezquitas. Algo no te gustó de ahí. Tú hiciste un reel para Instagram, Sí. con Mario. Yo lo vi en su momento, fue hace ya un tiempo, en donde incluso hacías una comparación con algo de los catalanes, ¿puede ser? Sí. ¿Verdad? Sí, sí, ¿Qué es lo que no te, yo sé perfectamente qué es lo que no te gustó, es lo mismo que no me gustó a mí o que no me sigue gustando a mí. ¿Qué pasa ahí en el Monte del Templo, en la explanada de las mezquitas, que no te gusta? ¿Qué situación se da ahí arriba? Básicamente que no te dejan entrar si no eres... No puedes entrar en una de las mezquitas si no eres musulmán. Pero si eres musulmán sí puedes entrar en las sinagogas, sí puedes entrar en las iglesias. Para mí es algo que no sé, no tiene demasiado sentido que exista esa prohibición por muy lugar santo que sea. Pero es que ya no solo es en el monte en la explanada de las mezquitas o en la explanada del templo, sino que también están otros lugares santos para el Islam en el mundo, porque tampoco podéis ir a la Meca. Entonces, pues son varias cosas. Ya no sé exactamente por qué lo traje a colación con lo de los catalanes en el Monte Athos.
no creo recordar por qué lo dije, pero creo que igual... Ah, vale, ese por qué lo dije. Es porque los catalanes hasta el 2005, 2006, creo recordar, tenían prohibida el acceso al Monte Athos, que como bien sabes tú, Ariel, el Monte Athos es este territorio que no pertenece a nadie, sino pertenece a los monjes ortodoxos que habitan esas tierras, que básicamente es una de las penínsulas que sale de la Calcídica, en el norte de Grecia, al lado de Tesalónica, y es un lugar independiente de la Unión Europea, de Grecia, y se financia a través de las donaciones que les hacen los cristianos ortodoxos de todo el mundo, especialmente, y hay que decirlo, de los rusos. Entonces, ¿por qué no les dejaban entrar a los catalanes? Pues porque en el siglo, si quiero recordar, en el siglo XI, la tribu de los almogárabes, con Roger de Flor, Roger de Flor es asesinado en una ciudad de Turquía, ahora mismo no me acuerdo del nombre, a mandato del Papa. Entonces, lo que hacen los seguidores de Roger de Flor, que son estos almogárabes, son ir de sitio en sitio, de vuelta a Cataluña, de vuelta al Reino de Aragón en este caso, saqueando, matando, asesinando, bueno, un montonazo de cosas. Y entonces los monjes ortodoxos del Monte Athos les dicen, oye, esta gente no vuelve a entrar. Y esa prohibición se ha mantenido hasta este siglo, fíjate. Y por eso me pareció que la comparación era que podría tener sentido. Sí, si les interesa entender bien un poco sobre esta comparación y la crítica que hizo Dani sobre la situación del Monte del Templo, pueden verla en su cuenta de Instagram, que está abierta al público, y lo pueden seguir también. No cuesta nada, denle al botón de seguir. En YouTube, denle al botón de suscribirse, es gratis, y colaboran en que todos estos mensajes se sigan propagando y que San Algoritmo, tanto el de Instagram como el de YouTube, les siga recomendando este contenido a más gente. Mira, una de las cosas que a mí me gustan de ti es que no eres fanático. Es decir, no eres fanático hacia ningún bando. Y por más judío que yo sea, y por más sionista que yo sea, y por más pro-israelí que yo sea, esto lo sabe mi audiencia en mi canal, a mí no me gusta la gente fanática. Incluso si están dentro de mi mismo bando, incluso si están dentro de mi misma trinchera, me parece que no es por ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque un día después, creo que fue, o unos días después de que estuviste conmigo en Jerusalén, te fuiste a Belén y hablaste con un palestino en Belén. Y de hecho tienes un vídeo en tu canal de YouTube en donde hablas con un palestino. Cuéntanos, ¿no? Un poquito sobre tu conversación con el palestino, qué te contó, si... una de las cosas que tú le preguntaste es cómo él ve una posible solución, ¿cierto? Cuéntanos un poco. Sí, la entrevista además es muy corta, está hecha justo en el muro que separa Israel y, bueno, en este caso sería Judea, ¿no? Que se llama el West Bank, o lo que ya llaman ahora Cisjordania, Judea y Samaria. Y está hecha justo en el muro. Y es una entrevista muy, muy corta en la que pregunto, no sé si son 2 o 3 preguntas, él se extiende hablando, y una de ellas es la que tú mencionas, que es ¿cuál es la solución? Y claro, él te empieza a contar un poco que su solución es un solo Estado, ¿vale? Y eso a muchas de las personas que nos están oyendo le puede parecer fascinante, le puede parecer que en realidad es una opción que va a favor de, pues eso, la protección de los individuos libres, de la paz. Pero claro, cuando esta persona también te dice que él solía ser o pertenecer al grupo Al-Fatah, claro, ahí ya se te empiezan un poco los conceptos que tienes tú históricos, empiezan a entrelazarse y ya no lo ves del todo claro. Aparte que también le pregunto en plan, ¿y la bandera cuál va a ser? ¿Y la religión cuál va a ser? ¿Y la política cómo va a ser? Entonces, es que es más difícil que decir un solo Estado para todos, ¿sabes? Porque es que es peligroso, porque él te ha dicho hace un momento que él solía votar al Fatah. Y al Fatah, yo creo que la gente que te sigue, Ariel, ya sabe de dónde vienen estas personas. Entonces, todo va muy bien hasta que te nombra al Fatah y dices, bueno, es que esta gente, pues es que hasta hace 2 días lo único que quiere es acuchillar judíos. Entonces tampoco te puedes fiar mucho de él, pero que está bien, como has dicho antes, recalcar que está bien oír diferentes versiones. Pero bueno, yo le hice las preguntas, pero a mí no me convenció el plan de un solo Estado, la verdad. Para mí, si quieres te respondo ya la pregunta. ¿Cuál es la solución en Medio Oriente y en Israel? Para mí, sinceramente, que Cisjordania y Gaza vuelvan a ser parte de Israel. Y lo digo muy claramente, y no tengo pelos en la lengua. Creo que es la única opción
para que el pueblo de Israel esté seguro en sus fronteras. Y hácelo. Sí, perdón. No, si no se garantiza estos territorios, la guerra va a continuar. Es que es así. Sobre todo cuando tienen un apoyo tan ferviente por parte de la población local, porque no es que solo, bueno, es que no pueden hacer otra cosa, no, es que estamos hablando de que tienen índices de apoyo muy, muy altos. La población local tiene índices de apoyo muy, muy, muy altos. Se puede ver en los vídeos cuando traen a los secuestrados a Gaza, cómo están todos dando vítores, disparando al cielo, nombrando, bailando, riéndose, festejando. O sea, eso no lo hace un pueblo civilizado, eso lo hace gente que que es fanática y que está totalmente ideologizada. Entonces, acuerdos de Oslo del 91, meter a Olepe Fatah en el territorio israelí, un error, sobre todo cuando después de la guerra del 67 hay un informe que emite el Pentágono que dice que para garantizar la seguridad de Israel, todos estos territorios deberían de quedarse bajo jurisdicción del Estado de Israel. Cisjordania, Judea y Samaria, Gaza, el Sinaí y los Altos del Golán. O sea, eso es básico para que el pueblo de Israel pueda protegerse. Si estás metiendo en un sitio, en un sitio tienes a Hamas y en otro sitio tienes a Olepe Fatah o la Autoridad Palestina, es muy difícil que los problemas cesen. Yo, bajo un mismo paraguas, sí, un Estado, sí, pero el Estado de Israel. Yo no concibo ningún otro ahora mismo. Claro, bueno, vendría a ser la misma posición que la del palestino, pero claro, ¿cuál va a ser la bandera? La de Israel. ¿Cuál va a ser el idioma? El hebreo. ¿Cuál va a ser la moneda? El shekel. No. El Estado binacional. Ahora, mira, siempre decimos que en realidad son muchas las posibles soluciones, ¿no? A este conflicto eterno, pero son tres las principales. O que haya un Estado binacional en donde los dos pueblos vivan tranquilos, o que haya dos estados para dos pueblos, o que Israel se haga cargo de todo. Ahora, la pregunta es, claro, porque una Palestina desde el río hasta el mar no va a pasar, eso lo tenemos todos claro. Yo sé que este es el sueño de mucha gente en Occidente, pero olvídense, una Palestina libre desde el río hasta el mar implica un genocidio de judíos y eso no va a suceder. Mi pregunta hacia ti es, supongamos que aplicamos tu propuesta de solución y Gaza y Cisjordania pasan de nuevo a estar controlados totalmente por Israel. Cosa que en Cisjordania hay un control parcial y en Gaza no. ¿Qué hacemos con los millones de palestinos que viven ahí? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Les damos ciudadanía? Pues mira. Ahí hay un problema también, porque ¿sabes? Tú los anexas, les tienes que dar ciudadanía. Porque si no les das ciudadanía, no sería un Estado 100% libre, porque tendrías población que no es ciudadana. Pero si les das ciudadanía, podrían votar. Y si votan, a la larga, transforman el país en un Estado palestino desde el río hasta el mar. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, totalmente. Es un problema. Totalmente, sí. Yo les daría ciudadanía, pero sin derecho a voto. Y sé que esto puede también un poco romper la perspectiva liberal que puedo tener yo, pero de verdad, yo solo les daría derecho a voto si el Estado de Israel hiciera un auténtico, pusiera en práctica un auténtico programa de reeducación de estas personas para hacerles ver que esas tendencias o esa ideología que tienen tan fanática como es el yihadismo no tiene cabida en nuestro mundo. O sea, no puede ser. Tú quieres presentarte unas elecciones libres y perfecto, pero tú no puedes imponer tu religión al resto del mundo. Yo creo que si lograsen de alguna forma atacar a estas personas a través de la educación, que me parece que es algo fundamental a día de hoy, podría conseguirse en un futuro cierta estabilidad en la región, incluso podría conseguirse que los pueblos viviesen en paz. Pero creo que a día de hoy eso está lejos de suceder. Hay quien ha propuesto también que en caso de que se ponga en práctica esta solución, ir dándoles derechos de forma gradual, ¿cierto? Primero quizás que tengan derecho a votar en elecciones municipales en su ciudad, en su pueblo, en su región comunitaria, y quizás poco a poco que empiecen a recibir también derechos para votar a nivel nacional, como los árabes israelíes, que por cierto es un tema del que no hemos hablado, que seguramente te habrás dado cuenta y quizás podemos hablarlo ahora. Tú te fuiste a Nazaret, también estuviste un día en Nazaret.
que por más que sea una ciudad histórica importante para el cristianismo, que es donde está la Basílica de la Anunciación, es hoy en día una ciudad árabe de mayoría musulmana dentro del territorio israelí y sus habitantes son árabes con ciudadanía israelí. No sé cuáles fueron tus impresiones, si quieres contarnos un poco, porque ese es otro Israel también. Tenemos el Israel de Tel Aviv, tenemos el Israel de Jerusalén y ahora tenemos el Israel del norte, en donde hay muchos árabes israelíes. ¿Cómo viste tú esa zona de Israel? Sí, es un poco lo que comentas tú. Israel es ese gran, como dirían los ingleses, ese melting pot, ¿no? De culturas, de etnias tan bestia que a mí me vuelve loco. Bueno, ir a Nazaret, pues el sitio está la iglesia de la Anunciación. Obviamente es un sitio santo para los cristianos, un sitio que también hay que ir a visitar, pero mi intención también era, porque yo había visto un reel y luego me había ido a un vídeo en YouTube donde un youtuber americano había viajado a esta zona para documentar la, el decrecimiento de la población cristiana, árabe cristiana, en la ciudad de Nazaret y el por qué. Y entre ese vídeo se podía ver, pues, te cuentan que hay una mafia, que pasan cosas extrañas, que los cristianos se van, y yo quería documentarlo y, bueno, pues hacerme mi propia tener mi propia experiencia y tener mi propia, no sé, mi propia concepción de lo que pasaba allí. Y lo que me doy cuenta es que cuando yo llego, obviamente la ciudad es árabe y musulmana prácticamente al 99%, que voy preguntando por los negocios locales y muchos que son cristianos, son árabes cristianos, no me quieren responder. No me quieren responder, pues pregunté a unos 12 o 13 negocios. 2 me dijeron que eso era un bulo, que eso era algo que se decía para vender y demás, pero luego entre los 10 restantes hubo pues un poco de mix ahí, ¿no? De lo que me contaron. Muchos me contaron que no podían hablar y que no querían hablar y que no sabían por qué no querían hablar, pero no querían hablar. Y otros de ellos me contaron que en efecto había una mafia de árabes musulmanes que les estaban extorsionando para que abandonaran esos negocios y abandonaran la ciudad de Nazaret y poder quedarse ellos con esas zonas. Claro, esto no me lo dicen en cámara, esto me lo dicen fuera de cámara, me dicen que no saque la cámara, que no quieren hablar, porque... Y bueno, de hecho, uno de ellos me dijo, si yo hablo contigo ahora mismo, Ariel, tengo no sé, tengo bastantes opciones de que me pongan una bomba, de que me disparen, de que disparen al negocio. Esto me lo han contado a mí y esto de verdad que no me lo invento, o sea, no es porque... Esto te lo dijeron ahora en este viaje, fuera de cámara, hablando con árabes cristianos de Nazaret. Árabes cristianos de Nazaret que están en una de las plazas donde se ponía el árbol, pues ahí me lo dijeron, que creo que hay una iglesia ortodoxa, por lo que quiero recordar. Sí, sí. Y ahí me lo comentan, me dicen que no pueden hablar, que es bastante peligroso hablar. Y yo sé que hay gente que igual está viendo este podcast y la gente pensará, no, pero es que a este le han lavado el cerebro y tal. Bueno, se van a tener que fiar de mí, de lo que yo digo, porque es lo que me transmiten, que no pueden hablar y que no quieren hablar. Entonces, pues interesante también, cuanto menos, la ciudad de Nazaret. Y bueno, algo parecido pasó también en Belén, que si tú ves el gráfico histórico de la población cristiana en Belén, hay un decrecimiento total en las últimas décadas y hoy en día Belén mayormente es una ciudad árabe musulmana. Cuando el propio nombre te indica, ¿no? Lo cantan en los villancicos, que debería ser una ciudad cristiana y lo fue durante mucho tiempo y hoy en día ya no. Siguen estando ahí los lugares importantes, las iglesias, igual que pasa en Nazaret, con la diferencia de que Belén está dentro de la autoridad palestina, Jordania, que son israelíes, y Nazaret está dentro de Israel. Es decir, los árabes musulmanes que viven en Nazaret son ciudadanos israelíes con pleno derecho, con derecho a voto, igual que yo, igual que cualquier ciudadano del Estado de Israel. Sí. Y algo curioso también, que es que la población cristiana solo crece en Israel. Salvo este punto que, o sea, porque claro, Nazaret es un punto, solo es una ciudad dentro de Israel donde hay una mayoría de árabes musulmanes, pero en el conjunto del Estado de Israel está creciendo la población cristiana. En los únicos sitios donde decrece son sitios donde no está el Estado de Israel presente, como puede ser Belén. Correcto. Bueno, a mí me interesa también que hablemos, hay una entrevista en tu podcast con Joel Schwartz.
Aquí voy a hacer una confesión. Joel Schwartz es amigo mío, nos conocemos hace muchísimos años. De hecho, me parece que yo te pasé su contacto, si no me equivoco. Sí, sí. Y él es educador, es historiador, es antropólogo, es experto en actualidad y conflicto israelí. Voy a decir algo que se sabe, de acuerdo, él lo dice, no es nada que se oculte en ningún momento dado. Joel Schwartz se identifica históricamente con la izquierda sionista. Y él, de hecho, es activista dentro de la izquierda sionista. Y ahí me gustaría preguntarte, que también a Joel lo voy a traer de invitado a este canal dentro de poco, ya hemos hablado esta semana, si a ti te sorprendió encontrarte en Israel gente de izquierdas, ¿y qué fue lo que más te sorprendió de ese discurso? Porque muchas veces yo me doy cuenta de que viene gente de fuera de Israel que apoya al Estado de Israel, y de hecho creo que lo mencionamos como un poco en broma cuando estábamos en Jerusalén tomando un café, que yo dije, estos tipos que vienen de fuera son más pro-israelíes que los propios israelíes, ¿cierto? Sí, Entonces, si te sorprendió un poco encontrarte en Israel gente con esa postura, teniendo en cuenta que la izquierda mundial es antisionista barra antisemita, que en Israel todavía se conserven personas que se identifican como parte del movimiento de la izquierda, y si sí, ¿qué es lo que más te sorprende de esa gente? Sí, claro, esto es una cosa que las personas que no han viajado a Israel o que tampoco tienen mucha noción de lo que significa el país, les estallará la cabeza cuando piensen que hay israelíes que votan mayoritariamente a la izquierda. Y el caso de Joel es uno de ellos. Aún así, he de decir, y Joel me parece una persona excepcional, ¿eh? Desde aquí un saludo a Joel, que su discurso es muy, muy coherente. A pesar de tener sus ideas, es bastante coherente. En todo el podcast se puede ver que es una persona que dice que, pues, por ejemplo, que el pueblo palestino es un pueblo maltratado, lo cual yo hasta cierto punto, no sé si llaman el pueblo palestino, yo lo llamaría, sí, el pueblo, sí, la población árabe La palestina. sociedad palestina. Sí, o la sociedad, sí, más que un pueblo, porque el pueblo es el pueblo árabe. Para mí es el pueblo árabe, porque no serías capaz de identificar quién es jordano, quién es egipcio, quién es árabe, quién es árabe saudí. O sea, no sabrías identificarlo, porque ni yo sé. Estando allí, o sea, no notas la diferencia. Y a pesar de ello, Joel tiene un discurso súper sensato en el cual, en una parte del podcast, dice que no hay ninguna duda que el pueblo palestino es un pueblo maltratado. Y yo lo creo también, ¿eh? Yo lo creo también. Han sido maltratados por sus propios líderes, todos estos fanáticos, pero también han sido maltratados por sus vecinos, que es una cosa que la gente tampoco entiende mucho. Cuando en el 48 estalla la guerra contra el Estado de Israel y se produce lo que se ha denominado como la Nakba, ¿no? Que es la Nakba, que creo que se traduce como la gran pérdida o ¿cómo se traduce, Ariel? Sí, el desastre o la El desastre. destrucción, algo así. El desastre. El desastre principal es que cuando estas poblaciones se tienen que ir de Israel, porque es un territorio conquistado por las fuerzas de seguridad de Israel, lo que pasa es que los jordanos, los egipcios y los pueblos de alrededor no les acogen, no les integran. Y eso es un gran drama. Para mí la Nakba es eso. Es que cuando estas poblaciones se desplazan, no les integran. Sin embargo, el movimiento sionista sí ha sido capaz, diferencias al margen entre los sionistas que son de izquierdas y los sionistas que son de derechas, sí ha sido capaz de reintegrar en una sociedad a judíos que venían de diferentes partes del mundo. Y tú lo sabes bien, porque tú eres uno de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esa falta de integración también ha dañado mucho a los palestinos, en mi opinión. Y pues nada, con Joel básicamente el podcast se trataba un poco de desmenuzar lo que pasó el 7 de octubre, cuál es un poco la cronología de los hechos, las relaciones con Irán, las relaciones también un poco de Netanyahu, que también es algo que se habla en el podcast. Y, y bueno, básicamente la cronología de los sucesos. Sí, es un podcast también bastante cortito, bastante al grano y un poco pues en mi línea también dejando hablar al invitado. Sí, ni tan corto, ¿eh? Más de una hora, creo, de podcast también. Sí, 1 hora y 10, 1 hora y 20 creo que es. Sí, sí, sí. Y a mí hay una, yo me lo vi, por supuesto que me lo vi entero. Hay un momento dado en el que tú le preguntas, le tiras palabras y él tiene, o personajes y él tiene que decir su opinión muy corta. Y tú le dices Bibi Netanyahu y él dice el peor primer ministro de la historia de Israel y tú te sorprendes. Yo me doy cuenta como que te choca mucho Sí, esa sí, claro. respuesta. O sea, no te esperabas que un israelí en plena guerra te hable así del primer ministro de Israel y bienvenido a la única democracia de Medio Oriente. Sí, sí, claro. Es chocante porque
Si eso lo dijera en otro contexto, en otro territorio de Medio Oriente, pues podría acabar en problemas, ¿no? Pero Joel lo dice tan pancho y se queda tan tranquilo, ¿eh? El peor primer ministro de la historia de Israel. ¡Pum! Claro. Y yo me quedé, ostras, lo que acaba de decir. Pero bueno, es normal porque también hay más gente que lo piensa, ¿eh? Porque obviamente muchas de las cosas que no he sacado en cámara son conversaciones mías tranquilas con personas de Israel que no les gusta Netanyahu. Y dicen que es el momento de que abandone el barco, claramente. Y una de las partes del podcast que a mí me parece muy esclarecedora es que todavía, creo que a día de hoy, no estoy muy puesto en lo que pasó justo el 7 de octubre, si ha habido una comisión de investigación, pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cómo es posible que las fuerzas, el IDF, tardaran en algunos sitios en llegar hasta las 6 de la tarde. No es muy normal tampoco. Entonces, eso es una cosa que Israel debe investigar por el bien, simplemente por un motivo de legitimidad también del Estado de Israel. Sí, para que no pueda pasar de nuevo, príncipe. O sea, para saberlo, Sí. ¿no? Transparencia en un país democrático y que no vuelva a suceder, por supuesto. Sí, 100%, que no vuelva a suceder, pero también un poco también por legitimidad del Estado de Israel, como te decía antes, de saber qué pasó en realidad, de quién es la culpa de esto. Y si hay alguien que tenga que irse o incluso responder de forma penal, tendrá que hacerlo, porque no es muy normal que estas hordas de bárbaros entraran como Pedro por su casa, como se dice aquí, tan panchos y tan tranquilos, y organizaran esta matanza de la que hemos hablado antes, que muchas veces se olvida y es lo que da inicio a esta guerra. Sí, así es. Pues eso sí, confieso que a mí me impactó también un poco esa respuesta. Yo lo conozco a Joel hace muchísimos años. De hecho, hablé con él esta semana y le dije, Joel, quiero invitarte al canal, quiero que hablemos un poco de la historia de la izquierda sionista. Encantado, Joel, siempre de hablar de estos temas. Pero sí, y eso es lo que yo siempre digo desde este canal, que tú puedes estar a favor en Israel o en contra de un primer ministro determinado, puedes estar a favor o en contra de las políticas de turno, y que la izquierda en Israel no tiene nada que ver con la izquierda alrededor del mundo. Es decir, que cuando la izquierda alrededor del mundo critica el Estado de Israel, también critica a la izquierda que hay dentro del Estado de Israel. Es decir, esa internacional socialista, el internacionalismo famoso de la izquierda, es aplicable siempre y cuando no haya judíos dentro de ese grupo. Efectivamente, sí. Sí. Entonces, incluso... Sí. Lo cual es increíble si lo piensas, pero bueno, sí. Así son ellos. Sí, yo para mí, el pueblo judío está siendo atacado tanto por la derecha como por la izquierda, porque antes hablábamos del vídeo que hicimos juntos en el Muro de los Lamentos y de quiénes me atacaban. Pues sorprendentemente, muchas de las personas que ponían un comentario de Free Palestine o de los sionistas o esto, pues es que tienes de todo. Tienes un 40-50% de gente que sabes que son de izquierdas, pero luego también tienes otro 50 o 40% de gente o 60% de personas que son que son conservadores, que son de línea conservadora, que son de los de ir a misa, de católicos de toda la vida, 8 apellidos españoles, etcétera. Entonces dices, joder, o sea, te pueden atacar de todos los sitios. Sí. Eso es cierto. Igual yo sí creo, yo soy la primera persona que dice que el antisemitismo no tiene partido político y nadie tiene el monopolio del odio a los judíos. Está en todas partes, lamentablemente. Pero sí es verdad que los judíos estábamos tan preocupados en ver el fascismo desde la derecha que no vimos venir el fascismo desde la izquierda. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, estábamos tan pendientes de la historia, de que siempre quienes nos atacaron fueron los de un sector determinado, que no nos dimos cuenta de que ahora quienes nos atacan son los del sector que en teoría nos tendría que defender. Pero bueno, esto da para otro podcast de otras 2 horas, ¿cierto? Sí, tal cual. Sí. Quiero preguntarte, que es otro vídeo que también hay en tu canal, en donde tú vas al sur de Israel, al lugar donde fue el Festival Nova, y te sientas, de hecho, ahí junto con Mario y los dos charlan. Y de nuevo, invito a la gente a que vaya a ver el vídeo al canal de YouTube. A los dos se los ve muy afectados emocionalmente por el lugar en el que se encuentran. Y me gustaría preguntarte por eso, precisamente. Porque, bueno, lo que pasó el 7 de octubre, quien está viendo este vídeo ya sabe perfectamente qué fue lo que pasó. Pero a nivel de sentimientos, a nivel de sensaciones, están en un lugar que
fue un festival de música en donde jóvenes estaban bailando tranquilamente, festejando la vida, y saber lo que pasó ahí, ¿no? Y contarlo frente a la cámara y hacer una reflexión e intentar un poco mostrarle al mundo hispanohablante qué simboliza y qué significa un lugar así. Si pudieras un poco transmitirnos tus sentimientos en ese momento, tus sensaciones, en un momento dado incluso, no sé si eres tú o Mario, uno de los dos dice, creo que este es uno de los podcasts más difíciles que estoy haciendo, que he hecho. Sí, 100%. Pues a ver, yo he estado en Auschwitz un par de veces y las sensaciones son parecidas, ¿vale? Son muy parecidas en cuanto a la soledad que ves que impregna el lugar, la tristeza absoluta. Pero creo que Auschwitz nos pilla tan lejos, ¿no? La Shoah nos pilla tan lejos que parece que es un poco más... Como que se hace más... Es más pasable, es más... No se te hace tan duro. Pero cuando llegas al Festival de Nova, aparcas el coche y ya nada más en el aparcamiento ya ves los árboles con las fotos de estos chavales, ya ahí ya sabes que algo va mal. Y cuando te bajas del coche y ves a las personas que están visitando este memorial o este memorial que han levantado en esta zona, claro, te das cuenta, empiezas a ver las fotos que son chavales que no le estaban haciendo daño a nadie, básicamente, y que podríamos ser tanto tú como yo, pasando un buen rato con tus amigos y de repente, pues, empieza el silencio y empiezan los disparos. Lo que sientes cuando estás ahí, Ariel, es una tristeza absoluta, una desolación bestial que te atrapa, no, o sea, pierdes hasta el habla, o sea, es difícil hasta pensar. Es difícil hasta pensar. Yo ya había visto imágenes, pero es como que desde que entré en Israel hasta que llegué, que esto además fue el último día, un día antes de irnos, fue como que todo nos estaba preparando para llegar al memorial del 7 de octubre del Nova. Y claro, también ves a gente muy afectada, porque claro, va gente que van judíos a visitar este sitio y claro, se les ve llorar, gente muy afectada, ves las imágenes, ves fotos de parejas. Yo me paré en una que eran un novio, un chico y una chica que se iban a casar el 14 de marzo del año 2024. Y es la misma foto dos veces, pero en una viene el nombre de él y en el otro viene el nombre de la chica. Pues, ¿qué te voy a contar, Ariel? Pues es una experiencia dura, necesaria, yo creo, porque creo que no se puede olvidar estos hechos. Creo que silenciarlos no está nada bien. Yo entiendo que las personas que han tenido víctimas cercanas a que lo que pasó el 7 de octubre, pues no quieran guardar su intimidad. Pero yo creo que esto tiene que ser algo científico y algo educativo y creo que la gente debe saber lo que hicieron estas bestias. Es mi opinión, sinceramente. Y el podcast que hice con Mario, pues duro. Yo soy más frío, ya lo sabes. A Mario le afecta de una forma más visible quizás, pero a mí me afectó de forma más interna, de alguna forma. Y pues un sitio, pues un cementerio sin cuerpos, o sea, un cementerio de imágenes. Básicamente es lo que te encuentras. Aparcas el coche, entras en lo que estaría el escenario del Nova, donde estaba la música, donde estaban estos chavales bailando, y te encuentras un cementerio de imágenes. Algunas de ellas, fíjate, yo hice luego un vídeo, hice un reel solamente con música y demás, y no me he olvidado de ellas. O sea, no me he olvidado de las historias, porque había de todo. Había estudiantes, había gente mayor, había los de seguridad, por ejemplo. Hay historias, bueno, hay unas historias ahí, pero terribles, de gente que lo dejó todo, gente que dejó todo en Tel Aviv, se cruzó el país en coche con su arma para defender a esta gente. Gente que fue de los kibbutz de al lado para sacarles. Gente que hizo no sé cuántos viajes en coche y ya al quinto viaje ya no volvió más porque la ametrallaron. Bueno, es terrible. O sea, terrible. Y sobre todo me da rabia eso, que haya gente que todavía intente, de alguna forma, hacer como que esto disminuir los efectos del 7 de octubre. Y para nada, yo creo que no debemos olvidarlo. Y luego después me han invitado, aparte, Ariel, te quería contar que me han invitado, no quiero extender tampoco esta respuesta mucho, pero me parece que es algo importante. Me han invitado a un visionado de todas las imágenes que se grabaron estas personas mientras estaban realizando este acto. Y las imágenes son terribles. Fíjate, Ariel, son de un desprecio por la vida humana que a mí como liberal y como amante de la vida y la propiedad privada y la libertad, yo no puedo tolerar. O sea, son gente que tienen un desprecio más absoluto por
por la vida humana, macho. O sea, es una cosa terrible y cómo se regodean en el hecho de que estén matando a otro ser humano. Y es que hay anécdotas de todo el tipo. O sea, hay gente que, o sea, les robaban los móviles a los de los kibbutz y llamaban a Gaza para decirles a las personas que estaban ahí, a sus familiares, lo que estaban haciendo, y los familiares o sea, se puede oír las líneas, se les puede oír como emocionándose de que su hijo al fin se ha convertido en un hombre porque está llevando a cabo esos actos en nombre de Dios. ¿Cómo te vas a sentar en una mesa a negociar con estas personas? Por mucho que te duela. ¿Cómo se puede hacer eso? Es terrible. Hay un vídeo muy famoso que salió el vídeo ese que tú dices, la colección de vídeos, no sé si está al alcance de todo el mundo. Me parece que son imágenes que están censuradas y muy poca gente ha podido verlas, pero hay algunos que sí se han filtrado y hay uno que es terrible, que es lo que tú dices, de un palestino que está en un kibutz, que llama por teléfono a su familia, orgulloso de haber matado, no sé si a 9 o a 10 judíos, y el papá gritando Allahu Akbar de fondo, felicitando a su hijo, porque orgulloso del hijo por haber matado a 10 judíos. Terrible, terrible. Y es más, la madre se la oye, que es la madre, creo que está más emocionada que el padre, se la oye gritar, y creo que grita a cuchilla, cuchilla, cuchilla. Sí. Que es algo que yo no había descubierto, que luego cuando he estado aquí en España, una persona también de Israel que me pasó unos vídeos que había conseguido subir a una plataforma sin que se lo tirasen, y eran un anuncio de televisión que se emitía en Gaza donde salía una niña pequeña. No, miento. Sé que era propaganda y sé que salió una niña pequeña y la niña pequeña decía exactamente lo mismo que decía la madre: a cuchilla, cuchilla, cuchilla. Y ese vídeo, por la calidad del vídeo, no pensarías que es un vídeo de 2026, ¿vale? Es un vídeo de los años, del principio de los 2000, finales de los 90, y está repitiendo exactamente las mismas palabras que se le oyen a la madre el 7 de octubre de 2023. Con lo cual, la única conclusión es: esa propaganda que han ido ellos esparciendo durante tantos años sigue todavía en la región y no se ha conseguido depurar de alguna forma. Sí es. Y bueno, ojalá en algún momento podamos, ¿no?, cambiar la mentalidad. Está complicado, pero como yo te dije en el podcast que hicimos juntos, yo conservo una leve esperanza. Yo sé que soy muy optimista, pero claro, viendo imágenes como esa o escuchando discursos como ese, lo vemos muy, muy lejano. Totalmente. Sí. ¿Volverías a Israel? Buah, pero 100%, ¿eh? 100%. Mañana mismo si pudiera. O sea, de verdad, ¿eh? De verdad, eso es un sitio que te cambia. Te cambia incluso aunque no creas. Da igual, es impresionante. O sea, es fantástico, es mágico. Es un lugar que cualquier persona podría ir y sentir algo especial. Yo volvería mañana mismo, Ariel. Genial. Incluso en la incertidumbre de que puede haber guerra mañana, puede haber guerra pasado mañana, ¿te sentiste seguro en todo momento? ¿Sentiste que estabas en un país en guerra? Mitad y mitad. O sea, Sí. se siente que es un país en guerra porque encima cuando fuimos al Festival de Nova se oían las bombas caer, a pesar del alto el fuego. Claro, porque estás al lado de la Franja de Gaza. Claro. Claro. Entonces sí que es un estado en guerra, sí que te sientes seguro y sí que sientes que hay una seguridad que no ves, pero que sabes que está ahí. Lo cual es todavía más extraño y más especial. Entonces me preguntas, ¿irías a pesar de la incertidumbre? 100%, porque encima justo nunca hay turistas. Entonces puedes entrar al Salto Sepulcro varias veces, puedes comer en los sitios sin cola, puedes hacer un montonazo de cosas. Y aparte, obviamente, la experiencia que te da llegar a Israel y hablar con los israelíes y que te cuenten ellos un poco cómo lo están pasando y cómo lo llevan pasando muchos años. Genial. Bueno, no quiero hacerlo muy extenso. Creo que hemos hecho un pequeño recorrido, ¿no?, por lo que estuviste haciendo en Israel y por las cosas que estuviste publicando. Insisto en derivar a toda la audiencia a tu canal, Daniel Baquerín, El Cambio de Guardia, en YouTube, en Instagram. ¿En dónde más se te puede seguir? En Facebook, en TikTok, en Evox, en Spotify. Sube casi todo el contenido del podcast en sí lo subo en Spotify, en Evox, en YouTube, que es donde más presencia tengo. Y luego el resto de mis reels, contenido un poco más corto en Facebook, en TikTok y en Instagram, que en Instagram es donde tengo más presencia.
Y estás muy metido también en temas que tienen que ver con actualidad. Yo veo que has estado subiendo podcasts sobre Venezuela, sobre Irán, ¿cierto? Para que la gente que quiera un poco enterarse sobre lo que está pasando en el mundo también puede usar tu podcast tranquilamente. Sí, sí, he hecho varios directos con un iraní que vive en Colombia, una chica que vive aquí en Madrid que es venezolana, y además ahora me voy a Colombia. Voy a Colombia el 11 de febrero y desde ahí voy a intentar entrar en Venezuela para crear contenido. Así que Excelente. también, así, un pequeño avance de lo que voy a hacer en los próximos meses. Ariel. Espectacular. Tenemos aquí la primicia de lo que se viene en el cambio de guardia en los próximos meses. Así que, de verdad, por favor, síganlo. No les cuesta nada. Además de que hace un contenido excepcional, pueden ver que también es un ser humano excepcional. Y yo estoy muy contento de haberlo conocido aquí en Israel. Nos vimos solamente un día y en realidad yo siento que fueron más y siento que lo conozco desde hace mucho más tiempo, porque como pueden ver, es un excelente tipo, muy, muy transparente y sobre todo con muy buenas intenciones. Así que, Dani, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y sobre todo por lo que has estado haciendo a favor de, en este caso, el Estado de Israel, el pueblo judío y para contarle al mundo parte de la verdad que muchos medios intentan ocultar. Ariel, yo te doy las gracias por haberme invitado a este espacio. Me lo he pasado, bueno, pues ya sabes, nos conocimos un día, pero para mí es suficiente para ganar un hermano judío, en este caso, israelí. Ya sabes que aquí tienes el canal también para lo que necesites y muchas gracias por haberme invitado. Genial, muchísimas gracias y que se repita pronto. Ojalá, ojalá, estaremos al tanto el uno del otro.